Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más donde hablaremos un poco de lo que vienen siendo las entradas y salidas digitales, pero esta vez ya programadas en un microcontrolador. Para nuestro caso práctico vamos a utilizar el PIC16F1939, que es el que yo tengo, al que le estoy dedicando pues esta serie, y es el que tengo en una placa entrenadora, pues que en algún momento voy a socializar con ustedes. Los planos de esa placa pues pueden acceder a ellos, son completamente gratuitos. Y pues los componentes, yo dejo una lista de componentes para que sepan cuáles utilicé. Dicho eso, acá lo que vamos a hacer entonces es aprender a utilizar lo que son las entradas y las salidas digitales. Para eso pues sería bueno que en su proyecto o en su Proteus contengan esta mínima información, que son resistores, el microcontrolador, Logic State, Logic Probe, un LED de color que ustedes prefieran, un cristal, un capacitor y un botón. Se asume entonces, bueno, se asume no, de hecho es una realidad. Este es el séptimo video de una serie que se está creando, entonces esto ya se explicó en videos anteriores. Si por casualidad llegas nuevo al canal por este video, entonces puedes ir a la caja de comentarios y ahí está la serie completa para que te la veas en el orden. Dicho eso, pues podemos comenzar. Primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Vamos a venir a crear un proyecto de toda la vida. Y vamos a recordar esa clase de configuración de fuses y todo lo que hemos dicho hasta el momento. Y entonces desde ahí vamos a construir nuestros primeros programas que vienen siendo dedicados básicamente al capítulo de GPIO. El capítulo de GPIO es un capítulo de los más densos, pero también de los más divertidos y de los más importantes al momento de programar microcontroladores. Vamos a venir acá donde dice archivo, nuevo programa, esperamos a que nos aparezca este menú, venimos acá donde dice proyecto estándar y básicamente le damos a dar siguiente. Él se demora un poco en cargar. Vamos a colocar el PIC 16F1939 al que le estamos dedicando esta serie. Vamos a colocarlo inicialmente en simulador, le vamos a dar aquí donde dice siguiente. Aquí el depurador le vamos a dar aquí ninguno, vamos a dar siguiente. Vamos a seleccionar el compilador XC8, le damos siguiente y le colocamos un nombre al capítulo. Entonces vamos a colocar GPIO parte 1, coloquemos P1. Vamos a darle finalizar, esto está en la serie y ya estaría más que bien. Bueno, dicho eso, pues se crea acá un proyecto como tal. Si de pronto consideras que vamos a utilizar algo de MSC, sí, pero no empezando la serie, sino para mediados o finalizando la serie. Hablaremos mucho de MSC. De momento vamos a aprender a hacerlo todo manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear archivo nuevo, aquí donde dice otros. Podemos venir aquí donde dice otros. Venimos acá donde dice archivo en C y creamos un archivo fuente. Le damos siguiente. Le colocamos la palabra main, como pueden observar aquí, y le damos finalizar. Hacemos el mismo proceso, le damos aquí clic derecho, nuevo, le damos aquí donde dice otros, venimos por acá donde está el C, le colocamos archivo fuentes y le colocamos la palabra mágica config de configuraciones, le damos finalizar. Después de eso vamos a venir aquí donde dice archivo, le vamos a dar también aquí donde dice otros y le vamos a venir aquí donde dice C y vamos a crear un archivo header file que está acá, le damos siguiente y le damos config de configuraciones. Y dicho eso, pues ya estaría lo mínimo para empezar a funcionar. En el archivo .h, o sea, en este de acá, lo que vamos a hacer es eliminar esta información que está acá. También lo que vamos a hacer es definir la señal de reloj en la que va a operar nuestro microcontrolador. En mi caso, pues vamos a colocar en el piso de cristal FREC, vamos a colocarle 20 millones, que es el oscilador que tiene la placa que estamos funcionando. Pero ustedes acá pueden colocar la velocidad con la que ustedes normalmente operan. Después de eso vamos a venir aquí donde dice Windows, vamos a venir acá donde dice Target Memory Bits y después de eso aquí donde dice Configuration Bits y simplemente le damos clic y se carga este archivo. Este archivito de acá lo que podemos hacer es subirlo y dejarlo acá. Y acá vamos a observar lo que son los famosos fuses. Esos fuses nos hablan de la frecuencia de oscilación. Ya sabemos entonces por capítulos anteriores que debe ser HS al ser 20 millones y al ser externo. El Watchdog Timer lo vamos a apagar. El Power Timer lo podemos dejar encendido o apagado. Eso es a gusto de ustedes. Master Clear va a estar encendido. Estos fuses de acá no se tocan. Yo no los toco para nada.
y por acá donde dice debug, LVP está bien, por acá donde dice PLL vamos a dejarlo apagado. Digamos que estos son los 4 fuses que normalmente vamos a configurar en un inicio. Vamos a darle generar, vamos a copiar este código, vamos a venir acá donde dice configuración.c y ahí vamos a pegar nuestro código. Vamos a darle aquí donde dice pegar y ahí está. Uno de los fuses que no existe en este microcontrolador y que Microchip debe solucionar, pero que en esta versión que estamos trabajando de MPLAB, que es la versión de la última que salió en agosto del presente año 2023, pues digamos que le han agregado esto, pero realmente no existe. Así que simplemente le vamos a comentar esta línea donde dice debug, porque no lo tenemos, y básicamente con eso estaría más que configurado. Después de eso, aquí en el main vamos a configurar nuestro proyecto. Esta configuración la estoy haciendo despacio porque es la que vamos a seguir utilizando el resto de la serie. Vamos a colocar aquí numeral include, vamos a colocar aquí lo que viene siendo xc.h. Esto tiene esta librería contiene todas las directrices, registros y demás del microcontrolador. Vamos a agregar acá lo que es la configuración que hemos hecho para que se nos haga la configuración de los fuses y para que se haga la configuración de la señal de reloj. Este archivito .h es muy importante porque este configura las señales de reloj del microcontrolador y de no tenerlas configuradas va a generar errores cuando queramos hacer temporización, como vamos a observar a continuación. Vamos a crear aquí void main, vamos a colocar aquí la palabra void y posteriormente aquí al final colocamos la palabra retornar, aunque pues es un método vacío, vamos a decirle que nos regrese, pero como se dan cuenta no regresa nada. Vamos a colocar aquí while 1 y vamos a abrir y cerrar. De todas formas, este retornar no hace nada porque básicamente lo que se busca es que el programa quede en este ciclo que es un loop y nunca llegue pues a finalizar. Eso es lo que queremos. Esto se hace simplemente por estética. Dicho eso, pues entonces venimos acá. Antes del loop vamos a hacer lo que es la configuración. Configuraciones generales. Y después acá, pues este sería como nuestro ciclo loop. O sea, el ciclo que se repite y se repite y se repite. Aquí lo que queremos hacer es que desarrollemos una aplicación y la aplicación se ejecute y cuando termine vuelve y se ejecute y se ejecute. Alguien dirá, pues de pronto ingenieros en sistema y demás dirán, ¿por qué esto es importante? Pues en sistemas embebidos sí que es importante, cosa que no pasa por ejemplo en una ingeniería en sistemas, por ejemplo tener un loop. Ellos consideran esto una mala práctica de programación, ingenieros en sistemas lo consideran así, precisamente porque consume mucha máquina. Y ahí tienen un poco de razón. Lo que ellos no entienden es que esto es un sistema embebido, esto es un microcontrolador. Y en los microcontroladores se ejecutan a velocidades muy rápidas. En nuestro caso, el tiempo en que se tarda en ejecutar una instrucción es 1 sobre la frecuencia del oscilador multiplicado por 4. Si ustedes hacen 1 sobre 20 millones, que sería 20 por 10 a la 6, por 4, pues eso nos va a dar aproximadamente unos 0.2 microsegundos. Entonces, si usted declara aquí, por ejemplo, un millón de líneas, pues se va a tardar 0.2 segundos en ejecutar 1.000.000 de instrucciones. Entonces pensemos en el caso donde esto se aplica, por ejemplo en el campo biomédico, porque pues esto tiene muchas aplicaciones. Entonces pensemos en que en 0.2 segundos le monitoreó el 1.000.000 de instrucciones que usted necesita para saber los datos vitales del paciente en el momento en el que se le están tomando. ¿Qué pasa si se acaba el programa? Pues si el paciente está muriendo, pues usted no se dio cuenta porque ya se le acabó la rutina. Entonces, ¿esto qué dice? Eso lo que nos está diciendo es que vamos a ejecutar o a sondear qué pasa en este momento. Cuando termine, vuelve y sondee y cuántas veces va a sondear el paciente mientras tenga energía. Esa es la realidad. El dispositivo va a estar monitoreando un paciente mientras tenga energía. Misma situación pasa, por ejemplo, en sistemas de seguridad, en sistemas de automotriz, en sistemas de agricultura. Siempre vamos a estar monitoreando en todo momento. Y ese monitoreo es el que nos va a permitir saber qué está pasando con un proceso o con un problema en específico. Por eso es muy importante tener el ciclo infinito. Dicho eso, pues entonces acá hay que configurar ciertas cosas. Entonces recordemos,
todos los puertos tienen 3 registros: ANSEL, TRIS y LAT. Y por, bueno, básicamente. Entonces, ANSEL es circunstancial, no todos lo tienen, pero la mayoría sí que los trae. Si nosotros abrimos siempre la hoja técnica del fabricante, pues tenemos que entender que vamos en este momento a pues abrir acá la hoja técnica que vamos a conectar. Entonces, como lo que queremos hacer es un uso de salidas digitales, pues la pregunta es ¿dónde vamos a conectar esos pines digitales? Entonces uno puede decir, no, pues conectémoslo en el puerto RA0. Y aquí es donde empieza el temor de los estudiantes prácticamente, es decir, bueno, ¿y yo cómo sé dónde lo tengo que conectar? Si es un GPIO, pues básicamente en cualquier pin que le permita GPIO. Por ejemplo, en RD3 no vas a poderlo conectar porque esto solamente es de entrada, como se ha explicado anteriormente. Pero tienes aquí unos pines disponibles desde RA0 hasta RA5 donde tienes uso de GPIO. También tienes todo el puerto C donde tienes GPIO. También tienes puerto B donde tienes GPIO, puerto D y algunos pines del puerto E. Cualquiera de ellos sirven para poder generar una señal de salida digital. Por eso su palabra GPIO son entradas y salidas de propósito general. Entradas y salidas de propósito general. O sea que todos esos pines están disponibles para que usted los utilice como mejor le convenga. Lo único que tiene que tener en consideración es que no le vaya a exigir más de 20 mA en la salida, si no lo va a quemar. Entonces, si ustedes van a conectarse, por ejemplo, el puerto D, vamos a colocar aquí resistor, vamos a colocar aquí un resistor y después de eso vamos a colocar aquí, por ejemplo, un LED. Entonces, en este momentico nosotros sabemos por el video pasado que nosotros debemos de colocar una resistencia de un valor específico. Te invito a que pauses el video y tú mismo te contestes de cuánto debería ser esta resistencia. Ese sería un buen ejercicio para entender si realmente estás comprendiendo los conceptos que estamos tratando de dejar claros. Dicho eso, pues este valor de resistencia nosotros sabemos que puede ser de 220 o puede ser de 330 ohmios. Vamos a dejarlo de 330 y te lanzo otra pregunta. ¿Por qué tiene que ser de 330? ¿Por qué es mejor 330 que 220? Ahí en la caja de comentarios bien pueda, participa y dime las razones por qué es mejor 330 que 220 para este caso específico. Dicho eso, hemos conectado una salida digital, esto es una salida digital que vamos entonces a tener conectada en el pin RD0. ¿Qué significa? Es el primer valor del puerto, Así que aquí empezamos con el asunto. Si este es mi hardware, el que vamos a operar, ¿cómo hago para poder encender este hardware, cierto? Para que esto me encienda. Entonces lo primero que hay que hacer, que es una configuración. Y la primera configuración que tenemos que hacer es la siguiente. En la hoja técnica, en lo que refiere al capítulo de entradas y salidas, capítulo 12, nos vamos a dar cuenta, tenemos que ir al registro del puerto que estoy operando. El puerto que nosotros estamos operando es el puerto D, así que tengo que ir aquí al registro rápidamente, pero al del puerto D. Entonces, después de que llegue al puerto D, me doy cuenta que tiene. Entonces nos damos cuenta que este registro posee básicamente lo siguiente. Tiene por, que nos sirve para saber los estatus, o sea, las lecturas de las entradas digitales que me están llegando. Eso no nos sirve porque ahorita queremos es escribir, no queremos leer. Segundo, tenemos TRIS, el que nos permite direccionar con un triestado. Podemos direccionar si el dato va a ser de entrada o va a ser de salida. Este sí que nos va a servir porque resulta que este dato va a ser un dato de salida, o sea, nosotros aquí vamos a generar un 0 o un 1 desde el microcontrolador para que la información salga y la podamos visualizar a través de un encendido, de un apagado, de un dispositivo de iluminación, en este caso un diodo LED. En este caso entonces tengo que decir, nosotros podemos conectarnos al puerto D en cualquiera de estos pines, pero no estamos conectados a todos. ¿Qué podemos hacer? Podemos configurar el que vamos a utilizar, que es este. Entonces lo primero que hay que decirle es, bueno, necesitamos que este señor sea de salida. Y recordará que para que esto sea de salida, basta con que sea 0.
Entonces, si nos damos cuenta, lo que está diciendo acá es que si le colocamos un 0, queda configurado automáticamente de salida. Así que vamos a venir por acá y vamos a venir al programa y vamos a venir a que dice 3D, y aquí podemos hacer lo siguiente. Si accedemos al 3D de esta forma, ¿dónde está esto? Importante, esta palabrita que está como en azul pertenece o está incluida aquí. O sea que si le bota errores es porque usted no incluyó el exe.h. Aquí es donde está metido eso. Pero esto pertenece a un banco de direcciones de memoria del microcontrolador. Y ahorita lo vamos a verificar. Bueno, no sé si en este video, pero en algún momento lo vamos a verificar. Este 3D podemos configurarlo de varias maneras. Yo puedo escribir un número, por ejemplo 0. El asunto es que acá estoy modificando los 8 bits del puerto. ¿Por qué? Porque este 0 se tiene que leer en formato de 8 bits. Y ahí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que equivale al 0. O sea que le hemos dicho que todos los pines del puerto son de salida. Como me interesa que el R de 0 sea de salida, pues estaría bien, porque de hecho está siendo de salida. El asunto es que modificamos todo el puerto, que no está mal, repito. Si usted va a utilizar el R de 0 y lo configuró de más, o sea, configuró los otros que no los está utilizando de salida, pues eso no está mal. Pero de pronto es una configuración adicional que no queremos manipular. Entonces, ¿cómo hago? Desde aquí para acceder únicamente al D0, no a todos los pines. Y aquí hay varias maneras. La primera de ellas es colocar la palabra así, 3D bits, como diciendo, vamos a acceder a un bit del 3D. Entonces acá automáticamente con control espacio me aparecen las sugerencias que me está dando el mismo MPLAB XID. ¿Dónde está esto metido? Aquí en exe.h. Resulta que el fabricante, en este caso Microchip, te ha regalado ya un mapeo de bits, te ha regalado ya unas estructuras donde tú puedes acceder bit por bit. Y si uno accede, pues uno puede colocar aquí, por ejemplo, 3D0, y aquí sí que estoy diciendo que únicamente estoy modificando el pin número 0 del puerto D. O sea que estamos configurando el pin 0 del puerto D como salida y únicamente ese pin. Esto se conoce entonces como una lectura directa sobre el bit de un registro. Ahora bien, entonces, si ya lo tenemos así, que lo hemos configurado de salida, sigamos leyendo la hoja técnica. ¿Qué dice la hoja técnica? Fuera del tris tiene algo que se llama LAT, que es para colocarlo en encendido o colocarlo en apagado. Y también tiene su ANSEL, si podemos observar. Y acá hay una nota número 2. La nota número 2 nos va a decir entonces que el ANSEL no está implementado en el 1938, pero sí en el 1939. Entonces me implica que tengamos que configurar el puerto D también con este ANSEL. Entonces venimos por acá, ANSEL de bits, punto, y colocamos el ANST0, que significa ANSEL 0, y básicamente también lo vamos a colocar en 0. ¿Por qué lo vamos a colocar en 0? Precisamente porque si lo coloco como 0 va a ser una entrada o salida digital, pero si lo coloco en 1 es porque es una entrada analógica, En nuestro caso lo que queremos es una salida digital, así que está bastante bien. Con esto le decimos entonces que se coloque en digital. Como no vamos a leer, entonces vamos al LAT. ¿Cómo hacemos para encender? Coloquemos LAT de bits.ld0 y lo colocamos en 1. Con esto le estamos diciendo que por favor lo encienda. Venimos acá, le damos a clic, le damos donde dice construir proyecto principal, lo ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que él compila un programa. Es muy importante que observen que se les produzca este archivo, que es un archivo .exe. Estos son los archivos binarios de la compilación, que es lo que entiende el microcontrolador realmente. Una vez terminamos, aquí dice que hemos construido satisfactoriamente. No lo he mencionado, pero es muy importante. Cuando usted ejecute un proyecto, observe que su proyecto esté así en negritas. ¿Qué significa? Que cuando usted compila acá, cuando usted compila, es este proyecto. Si yo tuviera otro y yo quisiera compilar este, pero las negritas estuvieran acá, las negritas, entonces estaríamos compilando este y no el que necesito. Por eso es muy importante, estas negritas te van a decir el proyecto que tienes seleccionado.
y cada que tú compilas únicamente va a compilar el proyecto de la selección. Dicho eso, pues venimos entonces acá, vamos a ver aquí donde dice archivo, guardar como. Yo voy a guardar esto en GPIO parte 1 y voy a guardarlo aquí. Vamos a entrar al microcontrolador, le vamos a colocar la señal de reloj de 20 millones, aquí donde está esta carpeta. Lo que vamos a hacer es venir a la siguiente ruta. De nuestro proyecto, que se llama GPIO parte 1, este que está acá, vamos a venir a la carpeta de distribuciones, carpeta de distribución, carpeta por defecto, carpeta de producción, y aquí aparece el punto .ex, o sea, el archivo binario. Simplemente lo seleccionamos, le damos donde dice OK, lo ejecutamos y automáticamente vemos cómo acá se nos ha modificado únicamente este. Eso que aparece en gris significa que no está siendo implementado. Pero vamos a observar qué pasa si de pronto yo no hubiera accedido únicamente al bit, sino a todo el puerto 3D. Haberle dicho así, vamos a configurar todo el puerto. Recordemos que cuando hacemos esto, estamos manipulando 8 bits en completo. Entonces, cuando yo lo coloco así, lo vamos a ejecutar y venimos a nuestra simulación y lo ejecutamos también, pues podemos observar lo siguiente. Primero, pues sí se configuró de salida y sí que está sacando un 1. Recuerde que este rojo es un 1. Pero mire que acá también se configuraron los demás. A diferencia de los anteriores, ya no aparecen en gris, ya aparecen en estados lógicos. Eso significa que el microcontrolador, cuando tú lo configuras de salida, te va a entregar un estado lógico que puede llegar a ser basura. Por eso es muy importante en la medida solo configurar lo que se va a utilizar del puerto, no todo en conjunto. Entonces no está mal, sigue funcionando, pero hemos configurado de más y eso genera unos estados lógicos en el puerto que son como medio basura y no hay manera de controlar eso. Cuando usted declara el puerto de salida, el puerto recibe unos estados lógicos por defecto y esto yo no puedo decir en cuánto quiero que empiecen. Si yo quisiera limpiarlo, pues como todo el puerto está de salida, podríamos colocar antes de empezar esto con lat D, asignarle 0. Si yo hago esto, en vez de esto voy a comentar, pues estoy diciendo que todos los pines van a empezar apagados, todos. Entonces esta es la diferencia entre acceder a todo el registro y a una pequeña parte del registro. Cuando compilamos y ya se ejecuta, venimos y cargamos nuevamente el programa acá, lo ejecutamos y nos damos cuenta que ahorita sí que todos están en azul. Claro, hemos dicho que fuera de que todos son salida, empiecen en 0. Pero a mí me toca agregarle esa configuración al empezar. Si yo no lo hago, pues automáticamente la información que sale puede llegar a ser basura. Eso también es muy importante. Una forma de representar básicamente los pines de un microcontrolador es hacerlo como lo veníamos haciendo, dejémoslo así, 3 bits, punto, 3 de 0, para que solamente me configure este. Entonces vamos a hacer esto en el ciclo infinito. Vamos a decirle que enciende y vamos a decirle que apague. Entonces, como quien dice, va a encender y va a apagar. Vamos a hacerlo de momento así, aunque es una mala práctica, desde ya lo anticipo. Vamos a construir el proyecto. Recuerde que para la última versión de Proteus no le pueden dar clic directamente en este icono, sino acá donde está la flechita y tienen que darle clic acá donde dice construir main project. Si ustedes no construyen, no se genera el archivo .exe. Así que seguimos. Si hacemos eso que estamos haciendo, pues entonces vemos cómo si trata como de encender y apagar, pero no vemos ni un encendido ni un apagado. Y entonces ahí es donde viene el problema de lo que estamos haciendo. Primero, nosotros tenemos que entender que esto se ejecuta en 0.2 microsegundos y este se está ejecutando en 0.2 microsegundos porque yo tengo una frecuencia de oscilación de 20 millones. En ese orden de ideas, entonces, esto es tan rápido que nosotros como seres humanos no somos capaces de ver. O sea que hay que decirle que encienda y que espere un momento para poder observar cuánto tiempo dura encendido. Esa instrucción aquí se llama así, 2 guiones al piso, delay guión al piso ms. Significa como una espera en milisegundos. Y acá le vamos a colocar un número tipo entero, que es una constante numérica, pero es un número entero, que nos dicen en milisegundos cuánto queremos hacer las pruebas. Si usted coloca 500 milisegundos,
milisegundos, eso significa que es medio segundo. Entonces le decimos encienda, espere medio segundo, apague y le decimos al final que espere medio segundo. De esta forma, como seres humanos, sí que estamos en la capacidad de observar esos cambios de estado entre 1 y el 0. Vamos a darle aquí, vamos a compilar nuestro programa. Venimos entonces, esperamos a que se ejecute básicamente y posteriormente pues lo cargamos acá. Y ahora sí que estamos viendo cómo enciende y apaga el LED. De esta forma entonces en este video hemos aprendido a configurar un pin del puerto, hemos aprendido a buscar bien en la hoja técnica y hemos aprendido a hacer nuestro primer hola mundo. Este es el hola mundo de los electrónicos, que es encender y apagar un LED. Espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video en el cual aprenderemos más estrategias de cómo manipular un puerto. Así que pues un fuerte abrazo y hasta la próxima.